Listo, buenos días. Vamos entonces a continuar con nuestro segundo tema de la capacitación en procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura. Bueno, el día de ayer entonces estuvimos estudiando, viendo y aprendiendo algunas estrategias pedagógicas y algunos conceptos que nos ayudan a repensar lo que nosotros concebimos como lectura y escritura o lectoescritura. Nos ayudan a romper un poco paradigmas tradicionales frente a la enseñanza y nos ayudan a verlo desde otra perspectiva para que podamos asimismo enseñarlo y transmitirlo a nuestros hijos, ¿verdad? Y el día de hoy voy a transmitirles un tema que es muy importante, que también es muy necesario en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿Mm? Y es un tema que a veces está muy limitado, muy enfocado hacia la parte terapéutica, ¿sí? Generalmente las metodologías tradicionales de enseñanza de la lectoescritura no consideran este punto. Entonces el niño cuando va a aprender el proceso lectoescrito y se enfrenta con dificultades, entonces la mamá lo lleva a la terapeuta, a la fonoaudióloga, a la terapeuta ocupacional, y ellas les trabajan esto, en la conciencia fonológica. Entonces, por eso a mí me parece de vital importancia en este momento poderles enseñar sobre este tema, porque ustedes necesitan tener estas herramientas, este conocimiento, porque ustedes como mamás también se pueden llegar a convertir en las terapeutas de sus hijos, en aquellas personas que no solamente le enseñan un tema, sino que también les ayudan, ¿sí? A trabajarlo desde las bases, desde los fundamentos y a de pronto usar ciertas estrategias para que se puedan superar las dificultades que hayan. Entonces, si ustedes trabajan este tema de una manera intencional, van a evitar muchas dificultades. Y si ya se presentaron las dificultades, trabajen y van a ver que van a estar, van a ser superadas estas dificultades. Entonces, vamos a mirar de qué se trata este tema de la conciencia fonológica. Regálenme un minutico, por favor. Bueno, bueno, ya. Entonces, lo primero que tenemos que entender, pues cuando hablamos de conciencia fonológica, es que son conceptos que tienen que ver con conocimientos metalingüísticos. Yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando tuvimos la capacitación en metacognición, ¿sí? Y en metacognición tuvimos una también persona experta en el tema, maestra, directora de colegio, de jardín, y ella nos orientó un poco sobre este tema de la metacognición que es tan importante. Entonces, hablábamos que, y recordando el concepto de metacognición, la metacognición tiene que ver con el conocimiento que el niño tiene sobre sus propios procesos de pensamiento. ¿Sí? Entonces eso hablábamos sobre la metacognición y lo importante que es desarrollarla y estimularla y trabajarla en los procesos de aprendizaje. Y esa capacitación está grabada en el canal de Academia Homeschool, ahí ustedes la pueden ver y repasar. Y entonces lo que tiene que ver con la conciencia fonológica, si nosotros nos ponemos a analizar esa palabra, conciencia, pues ya está implicando un proceso como de análisis, como de reflexión, ¿verdad? Sobre algo. Y ese algo tiene que ver con lo metalingüístico. Tiene que ver con los procesos metalingüísticos. Metalingüístico, bueno, pues es el conocimiento que se tiene de la comunicación, de los procesos cognitivos que se llevan a cabo para el desarrollo del lenguaje. Por eso se llaman metalingüísticos. Bueno, yo, me disculpan un segundito, voy a silenciar
que no me gusta ese cirilía aquí del WhatsApp sonando, es que tengo el WhatsApp web. Listo. Entonces, les estaba comentando que la idea es precisamente que ustedes puedan tener o ayudar a sus hijos a que desarrollen esas habilidades, esas competencias, esas capacidades para reflexionar y analizar el propio lenguaje, ¿sí? El lenguaje en sí mismo, el uso del lenguaje. Y de eso se trata las habilidades metalingüísticas. Bueno, listo. Voy a seguirles compartiendo acá. Estábamos viendo que tiene que ver con 4 puntos. Tiene que ver con 4 punticos y ya les comparto nuevamente aquí la pantalla. Y estos 4 puntos los veíamos aquí en esta diapositiva. Está abriendo lentamente. Bueno, y uno de ellos es conocimiento metalingüístico ¿de qué? De la conciencia morfosintáctica. Entonces, la morfosintaxis es un nivel del lenguaje, nivel morfosintáctico del lenguaje, ¿verdad? Y esto hace referencia a la relación con las reglas que utiliza el niño para organizar las palabras, las reglas sintácticas, las reglas lingüísticas que el niño utiliza para organizar las palabras, las frases y las oraciones en secuencias gramaticales, es decir, es cómo se usan las palabras para conformar frases, oraciones, párrafos con sentido, ¿verdad? Así también como esas palabras se usan para unirlas, relacionarlas sintácticamente y gramaticalmente de una manera correcta, es decir, la forma, morfo tiene que ver con la forma, ¿verdad? La forma, la organización interna de las palabras. Entonces, un conocimiento metalingüístico es la conciencia morfosintáctica, o sea, la conciencia que se tiene de esa organización interna de las palabras. También hay otro nivel importante en la conciencia el conocimiento metalingüístico es la conciencia semántica. Esta es una capacidad, la capacidad de otorgar un significado a un significante. En este caso, el significante son las palabras, ¿sí? Y es muy importante que el niño tenga una buena experiencia de contacto con el mundo, que pueda experimentar mm, con todo lo que le rodea para que esto pueda aumentar su léxico, porque la conciencia semántica se relaciona mucho con el léxico que el niño tiene. El léxico es como ese vocabulario mental. Si el vocabulario que nosotros tenemos, yo le digo el diccionario mental, perdón, así es como lo menciono para que sea más entendible, el léxico es un diccionario mental y los niños tienen que ir aumentando ese léxico. Y ese léxico va aumentando también en la medida en que el niño está expuesto a variadas experiencias, a mucho diálogo y conversación con los adultos. Los niños van a ir teniendo, la semántica tiene que ver con el significado, ¿verdad? Como hablábamos ahorita. Entonces el niño va aumentando su léxico, el significado que tiene las palabras, el vocabulario que tiene, ¿sí? Y esto va a inferir mucho en otros aspectos, por ejemplo, en la comprensión lectora, ¿sí? Porque si el niño tiene un buen léxico, tiene una buena conciencia semántica, entonces va a poder entender lo que lee de una mejor forma, de una mejor manera, de una manera muy, pues, natural, porque lo que él va leyendo lo va entendiendo. Entonces es muy importante pues también trabajar en esta parte de la conciencia semántica. Son aspectos de la metalingüística, ¿no? Ahora también tenemos, por ejemplo, la conciencia pragmática, que es la conciencia sobre el uso del lenguaje. La pragmática tiene que ver con el uso del lenguaje en este contexto de lo metalingüístico. Entonces, es también
que el niño pueda tener conciencia sobre cómo se usa el lenguaje, de qué forma, en qué contextos es adecuado usar determinado tipo de palabras y expresiones, por ejemplo, ¿sí? La habilidad para darse cuenta cuando tanto uno como los demás hacen un buen uso o un uso apropiado del lenguaje para comunicarse. Tiene que ver con la conciencia pragmática del lenguaje. Entonces, por ejemplo, los niños eh, con, con espectro autista, ellos tienen dificultad en este conocimiento metalingüístico acerca de la conciencia pragmática, ¿sí? Entonces, hay que trabajar mucho en este aspecto. Y por último, tenemos la conciencia fonológica, que es lo que vamos pues a estudiar y a profundizar el día de hoy, ¿no? Y es básicamente esa capacidad de los niños y pues de las personas en general para reflexionar sobre los segmentos del lenguaje oral. El lenguaje se compone por diferentes estructuras y en la medida en que se tiene esa capacidad para analizar y reflexionar sobre esas estructuras, fonemas, sílabas, palabras, entonces esto va a favorecer esa parte del cerebro que se prepara para la lectura y también se prepara para la escritura, porque para escribir también necesitamos tener una buena conciencia fonológica. Y eso es lo que vamos realmente a profundizar. Creemos que la conciencia fonológica es una de las tareas y habilidades más importantes para desarrollar en la educación inicial, desde el preescolar y la primaria. ¿Mm? Es de las habilidades primordiales para una buena adquisición del proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Debe ser introducida en el proceso de enseñanza. Debe ser introducida en lo posible y por eso es que estamos haciendo esta capacitación, porque obviamente si nosotros tenemos un material impreso, un libro, un taller, pues no nos podemos como limitar a eso. Tenemos que trabajar estrategias variadas a través del juego para estar permanentemente desarrollando esta habilidad y fortaleciéndola. Entonces, por eso, esto debe ser algo complementario al proceso de enseñanza. ¿Mm? Y vamos a ver cómo al trabajar de una manera sistemática la conciencia fonológica, esto va a repercutir de una manera muy positiva en el aprendizaje y el desarrollo de la competencia lectora. Realmente, por ejemplo, materiales como la cartilla Nacho, ¿no? Donde los niños leen de manera muy mecánica y a veces hasta frases sin sentido, ¿no? Estas cartillas, con esto no se está trabajando y no se desarrolla la conciencia fonológica y han sido como los métodos tradicionales por décadas, ¿no? Entonces, por eso es que nuestros niños pueden saber leer, pero no tienen competencia lectora. La competencia es cuando tienen habilidades desarrolladas que los suficientes que los hacen competentes en esa área, capacitados, capaces, ¿sí? Entonces lo que queremos es que nuestros niños desarrollen esto, ¿no? La competencia lectora, no que simplemente sepan decodificar signos lingüísticos, unirlos y leer. Entonces, la conciencia fonológica es la capacidad que tiene cada persona de reflexionar en torno a los sonidos de su propia lengua. Implica la manipulación deliberada de los sonidos del lenguaje, es decir, palabras, sílabas y fonemas. Entonces, la unidad mínima del lenguaje es el fonema, ¿verdad? La unidad mínima. Básicamente el fonema está relacionado con el sonido. El sonido mínimo que se produce, que produce cada unidad lingüística, por así llamarlo. Cada unidad lingüística tiene el nombre de fonema, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, del sonido
de una letra, lo vamos a relacionarlo con la letra, entonces la A, pues suena A, pero la M suena ¿cierto? Entonces ese es el sonido, ese es el fonema es ¿verdad? La unión de fonemas conforman sílabas, es la siguiente parte en esta estructura, y la unión de sílabas forman palabras. Entonces, partimos del conocimiento de esta estructura básica. La conciencia fonológica, como les comentaba, es una habilidad metalingüística dirigida a comprender un sonido o fonema que está representado por un grafema o signo gráfico. ¿Mm? Lo que les expresaba ahorita en el ejemplo. Entonces, como lo que nosotros vemos es el signo gráfico, que es la letra, entonces es algo concreto para nosotros. Ah, la letra M es algo concreto, ¿verdad? El fonema no es algo concreto, es algo abstracto. Nosotros no podemos ver el sonido, ¿cierto? Pero sí podemos ver, percibir ese signo gráfico, que es la letra M. ¿Mm? Pero precisamente es un proceso metalingüístico porque se realiza internamente, se realiza reflexivamente, se realiza a nivel pues de nuestra mente, nuestro pensamiento, y hay que ser conscientes de esto, hay que trabajar en este sentido, porque o si no nos quedamos simplemente en lo concreto, en el grafema, ¿sí? Y esto es necesario evolucionarlo, trascenderlo, para que se pueda dar una adecuada comprensión del proceso lector y escritor. Entonces, la combinación de sonidos forman unidades sonoras y o escritas, ¿verdad? Lo que hablábamos, entonces, sonidos, sílabas y palabras. Los sonidos hacen referencia a la conciencia fonémica, las sílabas hacen referencia a la conciencia silábica y las palabras a la conciencia léxica, permitiendo construir una palabra que posee un determinado significado, ¿verdad? Y cuando hablamos de significado, y anteriormente le hablábamos de el conocimiento metalingüístico, estaba la conciencia semántica, ¿verdad? Entonces aquí es donde relacionamos, por ejemplo, todo esto se relaciona, por eso lo veíamos en un gráfico donde todo se interrelaciona, no funcionan por aparte. Entonces, cuando estamos trabajando en la conciencia fonológica, se puede construir, ¿sí?, una palabra, analizar una palabra y al mismo tiempo relacionarlo con el significado, que es la conciencia semántica. Y ahora vamos a ver entonces, realmente estos tres son estructuras que se derivan de la conciencia fonológica. Pero entonces, viendo esto, ¿por qué serán que nuestros niños se les dificulta tanto aprender a leer y a escribir? O porque es un proceso que es difícil, porque es complejo, lo que hablábamos al comienzo, que veíamos que nuestros niños, desde la perspectiva de una mamá, pues dicen, no, es que le da pereza, o es que él está negado y no quiere, y es necio, o es rebelde, o es desobediente. Entonces, de pronto, nosotros, y es normal cuando no conocemos algo, ¿sí? Entonces, pues, simplemente usamos las palabras que conocemos, ¿sí? Representan un sentido para nosotros. Entonces, es totalmente entendible que si tú no conoces todo ese proceso cognitivo que implica la lectura y la escritura, pues de repente tú lo relacionas con una actitud del niño, cuando realmente es natural que sea un proceso difícil, que cueste trabajo y que exige un esfuerzo cognitivo alto por parte de los niños. ¿Y esto por qué se da? Vamos a relacionarlo con en la parte oral, con el proceso oral, que implica hablar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos, articulamos sílabas o palabras, ¿verdad? Y es un proceso fluido. Tú hablas
y tú no estás pensando en los sonidos de cada fonema de lo que estás diciendo. Entonces es un proceso simple, ¿verdad? Sencillo. Pero cuando escribimos, escribimos fonemas, ¿sí? Por ejemplo, la palabra casa, entonces cuando estamos hablando, tú dices casa, tú no estás pensando es su casa, entonces digo casa. No, o sea, eso es un proceso automático que el cerebro hace, ¿sí? Pero cuando estás escribiendo, sí necesitas hacer ese análisis, ¿sí? Necesitas saber el sonido para poderlos unir y formar la palabra, casa. Entonces, casa es a nivel escrito está conformado por los siguientes sonidos. A, ¿verdad? Para que tú lo puedas entender y luego poderlo escribir. El habla es un continuo en el que resulta difícil deslindar segmentos. Es difícil y realmente es innecesario, ¿verdad? No lo estás haciendo de manera consciente. En cambio, la escritura representa las unidades fonológicas de la lengua, ya que las letras, o sea, los grafemas, representan fonemas, que son los sonidos. ¿Mm? Entonces, al escribir, tú usas grafemas, que son signos. Eso también es un proceso incluso un poco más fácil, porque es simplemente cuestión de, pues, memorizar la forma de una letra, y tienes la forma de pronto también de manipularla, de tocarla, de hacer una letra en plastilina, de tocar una letra hecha en cartulina, en cartón. Bueno, tienes diferentes posibilidades, pero los fonemas, hablábamos, son conceptos abstractos, tienen que ver con el sonido que tienen esos grafemas. Por lo tanto, las dificultades se presentan en el momento de reconocer, identificar y deslindar estas unidades del lenguaje y poder representarlas realizando la conversión del fonema en grafema. Ahí es cuando se presenta esa dificultad, porque un niño usualmente no es consciente y el maestro muchas veces tampoco tiene este conocimiento y no lo trabaja, o la mamá o el papá, la persona que está enseñando al niño. Entonces desconocemos este proceso que se tiene que realizar para que un niño pueda finalmente escribir, y necesita hacer la conversión de ese sonido, de esa letra, para poder unir los sonidos y las letras y conformar una palabra que sea evidentemente escrita, que se pueda ver escrita, ¿verdad? Entonces, por esa razón es un proceso complejo. Y es normal y natural que a los niños se les dificulte este proceso. Entonces, por eso es necesario estimular la conciencia fonológica, trabajarla, ¿sí? Esta habilidad de poder reconocer, deslindar y manipular los sonidos que componen el lenguaje se desarrolla con el ejercicio, con la práctica. Requiere un proceso de enseñanza intencional y sistemática. No es algo que de manera natural fluya como el lenguaje, el habla, ¿sí? No, usualmente a los niños no hay que enseñarles a hablar. Pero este proceso de la conciencia fonológica es necesario enseñarla, porque si no se enseña, entonces suceden tantas dificultades que luego se empiezan a hacer evidentes en el proceso lectoescrito. Como cualquier otra destreza de la lectoescritura temprana, no es adquirida por los niños en forma espontánea o automática. Hay que enseñarla, hay que dirigirla y pues guiarla con una buena estrategia pedagógica. Bueno, entonces, la conciencia fonológica se trabaja con los niños según sus etapas de desarrollo. No obstante, las edades referenciales en las que se entrena cada una de las conciencias son, entonces habíamos hablado de 3, ¿verdad? La conciencia flexical, la conciencia silábica y la conciencia fonémica. Hablábamos que la conciencia fonémica tiene que ver con los fonemas, la unidad mínima. Luego, la conciencia silábica, que es la unión de fonemas, la unión de sonidos,
que conforman sílabas, ¿verdad? Y la conciencia lexical es las palabras, es la unión de sílabas. Pero entonces, en ese proceso de aprendizaje, todo proceso de aprendizaje debe empezar de lo general a lo particular. Digamos que facilita el proceso para los niños. Y en este caso, lo general es la conciencia lexical porque hace referencia a las palabras. Entonces, para un niño es mucho más fácil entender una palabra, ¿sí? Y trabajar sobre una palabra, por ejemplo, carro, conoce el carro, ve el carro, tiene en su mente el vocabulario y el significado de la palabra carro, entonces él puede trabajar con la palabra, ¿sí? Y ya luego el proceso se va complejizando y se van trabajando de manera sistemática, y ya luego la palabra se empieza a hacer ese proceso de análisis de las palabras hasta empezar a trabajar las sílabas de las palabras y por último llegar al fonema, ¿verdad? Al sonido, que es lo más abstracto, lo más particular, lo más pequeño, lo más complejo. Entonces este proceso se debe realizar así de esta forma. Entonces, en estas tres etapas, conciencia lexical, conciencia silábica y conciencia fonémica, la conciencia lexical es la toma de conciencia que las frases u oraciones están compuestas por palabras. Ese es el conocimiento básico y principal, ¿verdad? Entonces se trabaja sobre palabras y obviamente sobre frases u oraciones porque las oraciones están compuestas por palabras. La conciencia silábica es la toma de conciencia que las palabras están compuestas por sílabas y la conciencia fonémica es la toma de conciencia de que las palabras están compuestas por fonemas o las sílabas están compuestas por fonemas. Bueno, en este sentido, nosotros estamos trabajando con nuestros niños, digamos, desde temprana edad, en este proceso de guiarlos hacia el aprendizaje de la lectoescritura. Y hay unas edades, y vimos que se relacionaban con unas edades, no es que necesariamente tengas que esperar esa edad para poderlo trabajar, sino que es la edad en la que esperamos que este aprendizaje se consolide, que el niño esté madurativamente más listo para poderlo comprender. Pero de repente tú también lo puedes trabajar desde antes, dependiendo de la evolución y comprensión que tú veas que tu hijo tiene frente a este tema. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar una serie de ejemplos, de ejercicios o de actividades para trabajar la conciencia fonológica. Entonces, si decimos que vamos a empezar por la conciencia lexical, ¿sí? Que tiene que ver con el análisis de las palabras. Entonces, por ejemplo, esto es un ejercicio de referencia. Juzgar la duración acústica de las palabras. Palabras largas y cortas, con apoyo visual siempre, para que el niño pueda identificar y buscar ahí en su diccionario mental esa palabra. Y debe estar la palabra escrita. Entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué palabra es más larga? Tren o mariposa. Siempre tratamos de hacer énfasis y una buena pronunciación, una buena articulación, una buena entonación para ayudarle al niño a identificar esos sonidos, ¿verdad? Entonces, puedes inventar muchas más actividades sobre esto, complementar muchas más actividades, ¿verdad? Incluso lo puedes hacer a manera de juego, cuando están en la cocina haciendo algo, cuando están en la habitación, cuando están haciendo una vuelta en la calle. Son juegos que tú puedes trabajar con él en cualquier momento, no necesariamente en un contexto de estudio. Son juegos. También hay ejercicios o actividades de segmentación de frases u oraciones en sus respectivas palabras. Por ejemplo, ¿cuántas palabras hay en? Tenemos la frase, las niñas bailan. ¿Cuántas palabras hay en las niñas bailan? Entonces, vamos a contar. Las
niñas bailan. Ah, hay 3 palabras, ¿verdad? Las niñas bailan. Aún puedes hacerlo más complejo, más larguito. Las niñas bailan y cantan. ¿Cuántas palabras hay? Usas tus deditos, ayudar al niño a que use cosas concretas para llevar las cuentas. Las niñas bailan y cantan. ¿Cuántas hay? 5 palabras. También se pueden hacer ejercicios de eliminar las palabras que componen una frase u oración. Por ejemplo, ensalada, tomate y lechuga. Entonces vamos a quitar palabras. Vamos a ir quitando palabra por palabra. ¿Cómo quedaría si quito la palabra lechuga? Ah, bueno, queda ensalada de tomate y. Muy bien, ¿qué pasaría si quito y? Ensalada de tomate. Queda. ¿Qué pasa si quito tomate? Queda ensalada de. ¿Sí? Todo eso se realiza a nivel auditivo, porque obviamente el niño no sabe leer. ¿Sí? Tú puedes escribir estas palabras en hojas, ¿sí? En unas hojas blancas y se las pones y estás formando la oración. Ensalada de tomate y lechuga. Y tú juntas las palabras, el niño evidentemente no sabe, no podrá exactamente leer, ¿sí? Pero él va a desarrollar la conciencia auditiva, ¿sí? Está trabajando discriminación auditiva y es todo lo que implica y todo lo que se desarrolla también en la conciencia fonológica. ¿Listo? Entonces, puedes usar frases más cortas, dependiendo de la edad de tu hijo, ¿sí? Pero todo esto es a nivel auditivo y uno que otro apoyo visual. El apoyo visual no es para esperar que nuestros hijos estén leyendo esas palabras, ¿no? Sino es pues para que tengan de pronto un apoyo visual que les permita hacer un conteo. Pero también puedes usar los dedos. Puedes usar las palabras escritas en hojitas y diferentes formas en las cuales tú puedas ayudar al niño para que él sepa que vamos quitando una palabra. Otra es jugar con palabras compuestas. El educador dice una palabra y el niño debe separarla con sus 2 palabras constitutivas. Se utiliza apoyo visual, o sea, la palabra escrita, lo que hablábamos ahorita. ¿Cuántas palabras hay en lavaplatos? Entonces aquí estamos hablando de palabras constitutivas o palabras compuestas, también se llaman así, y lo que hacemos es que el niño escuche la palabra y que el niño entienda que se conforma por 2 palabras diferentes. Y aquí tenemos que buscar muchas más palabras compuestas que existen para pues llevar al niño a todos estos razonamientos. De hecho, cuando están los niños más grandecitos, por ahí en primero, segundo, tercero, ellos empiezan a ver palabras compuestas. En sus talleres tienen que buscar palabras compuestas, separarlas, pero si ustedes se fijan, pues ya eso es un proceso donde implica la lectura y la escritura. Pero aquí el niño está apenas aprendiendo, solamente está usando su recurso de la percepción auditiva, la discriminación auditiva. Bueno. Ahora vamos a mirar la siguiente parte, la siguiente etapa. Estos fueron algunos ejemplos de la conciencia lexical. Ahora la conciencia silábica. La conciencia silábica se trabaja en la siguiente secuencia. Primero, segmentación de las palabras en sus respectivas sílabas. Según la complejidad, bisílabas, trisílabas, polisílabas y monosílabas. Y el reconocimiento de los sonidos silábicos finales e iniciales. Ahora también les voy a mostrar ejercicios de ejemplo sobre esto. Entonces, segmentación de las palabras en sus respectivas sílabas. Entonces, tenemos una palabra, vamos de las más sencillas a las más complejas. Sol, sol, una sola sílaba. Y aquí tú puedes usar la estrategia de las palmas, ¿verdad? Sol, una sola sílaba para que el niño comprenda ese concepto. Ahora vamos a mirar una
una palabra bisílaba. Moto. Entonces vamos a hacer las sílabas. Moto. Con palmas. Ahora, mariposa, una palabra perdón, caneca. Caneca. Entonces vamos a contarlas y vamos a llevar las palmas. Y así puedes encontrar palabras y empezar a jugar con palmas, con diferentes palabras, para que el niño empiece a aprender este concepto que no es fácil, porque si te fijas nomás, ahí está haciendo dos cosas, está contando y al mismo tiempo está deslindando una palabra a nivel auditivo y a nivel fonémico. Entonces, es difícil esto para un niño y vamos a tenerle paciencia, ¿verdad? Al comienzo hay que ayudarle a contar, porque al comienzo no va a poder hacer ambas cosas, contar y al mismo tiempo eh, eh, deslindar la palabra en sílabas. Pero tú le vas a ayudar mientras que el niño aprende y coge el ritmo de contar las sílabas por él mismo. Y reconocimiento de sonidos silábicos finales e iniciales. ¿Con qué sílaba comienza casa? K, ¿cierto? No es el sonido inicial, no es, comienza por la K o por la C, no, es la sílaba. ¿Por qué sílaba comienza casa? Por K. ¿Por qué sílaba comienza cuaderno? Bueno, cuaderno. ¿Cuál es la primera sílaba? Cua. Siempre primero iniciamos con, como dice acá, segmentar la palabra y luego ahí empezamos. ¿Cuál es la primera sílaba? Un nivel más avanzado. ¿Cuál es la segunda sílaba? De cuaderno. Der. ¿Cuál es la última sílaba de cuaderno? No. Diferentes etapas en el proceso y diferentes niveles de complejidad. Cuando el niño ya tiene uno, pasas con el siguiente. Cuando ya han hecho muchos juegos con un tipo de actividad que trabaje esta habilidad, entonces pasas con la siguiente habilidad con un mayor nivel de complejidad. Inversión silábica de palabras bisílabas. Entonces se le dice al niño, vamos a jugar a decir las palabras al revés. ¿Qué palabra resultará si digo perro al revés? Entonces aquí ya estás en otro nivel, ¿verdad? Perro. Entonces vamos primero a dividirla en sílabas. Perro. Ahora, ¿cómo quedaría si la digo al revés? Rope. ¿Cierto? Entonces queda rope. Y esto es a nivel de juego, entonces el niño va a ver que aprender a leer y a escribir es súper divertido, porque es chévere, porque me río con mamá, porque juego con mamá, con papá. Entonces, todo esto en un ambiente de juego favorece y ayuda muchísimo a que el niño, aunque se le dificulte, lo pueda ver como un juego y como algo divertido. También está la inversión silábica de palabras bisílabas, entonces dice, te voy a decir una palabra al revés y tú debes descubrir cuál es. ¿Qué palabra resultará si te digo toga? Toga, gato, ¿sí? Entonces aquí vamos a de pronto a buscar palabras que resulten en palabras que tengan sentido y esto es algo para el niño, es un descubrimiento. Ustedes dicen, ah, pero esto está como muy obvio, fácil o simple, pero para el niño es un descubrimiento darse cuenta las múltiples formas como él puede manipular y usar las palabras, combinarlas. Esto es realmente algo muy divertido para los niños. Bueno, otro ejemplo, vamos a jugar a adivinar. Ah, bueno, aquí ya vamos a entrar a la conciencia fonémica. Entonces ya pasamos por la conciencia lexical, la conciencia silábica, y ya cuando esto el niño ya esté un duro en la conciencia silábica, cuando tú ya le hayas hecho muchos juegos en conciencia silábica y ya pueda dividir palabras y frases en sílabas, aún frases. La niña juega tenis. Entonces vamos a dividirlo en sílabas. La niña
juega, tenis. Entonces vamos a contar y vamos a poner un botoncito por cada sílaba para poder contar y que no perdamos la cuenta. ¿Sí? Ahí nos vamos inventando estrategias. Entonces, cuando ya ese nivel se ha superado, el niño ya puede identificar cuál es la sílaba, la primera sílaba, cuál es la segunda sílaba, cuál es la tercera sílaba, puede cambiar en orden las sílabas y formar nuevas palabras. Ya has jugado suficiente, entonces el niño ya está listo para entrar en la conciencia fonémica. Vamos a jugar a adivinar la palabra oculta. Yo te voy a decir unos sonidos y tú me dirás la palabra, ¿verdad? Entonces ahora vamos a trabajar en los sonidos de las letras. Esto es lo más complejo y aún así es chistoso porque a las mismas mamás y papás se les dificulta esto. Es gracioso porque a algunas mamás me dicen, yo que tuve que aprender, me dicen tuve que aprender yo esto primero y me la pasaba yo en los videos de YouTube aprendiéndome el sonido de las letras porque a uno no le enseñaron eso. Sí, realmente nosotros no aprendimos así, nosotros no aprendimos a identificar los sonidos de las letras, nosotros aprendimos a memorizar los nombres de las letras, ¿verdad? Entonces uno diría ahí está la M-E-S-A, pero no. Cuando trabajamos con ciencia fonémica, trabajamos sobre el sonido de las letras. Entonces, ¿cuáles son los sonidos? M, E, S, A. ¿Y ahí qué dice? Y tú me dices, hay que dice no. Tú me dices qué palabra se formó con s, a. Y el niño te tiene que decir mesa. Fíjate, ese otro nivel de complejidad. Pero entonces primero la mamá tiene que aprender los sonidos de las letras. Aquí yo les recomiendo, hay unos videos que se llaman el monosilábico, algo así. El monosílabo. No me acuerdo, pero es por ahí. Y él tiene muchos videos de conciencia fonémica, con videitos donde juega, canta los sonidos de las letras. Entonces ustedes cuando estén en esta etapa pueden poner esos videos seguidito para aprender, tanto los niños como ustedes, y poder hacer esos ejercicios. Bueno, también de conciencia fonémica, reconocimiento del fonema inicial. Entonces, le decimos al niño, vamos a jugar a descubrir el sonido inicial de la palabra. Entonces, ahí sí empezamos con el sonido, ¿no? Porque lo que estamos acostumbrados a veces es como con el nombre de la letra, ¿verdad? Entonces, ¿con qué letra empieza iguana? Con la I. ¿Con qué letra empieza caballo? Con la C, ¿cierto? Pero no, aquí estamos haciendo los juegos y estas actividades con los sonidos. ¿Listo? Entonces ustedes pueden mostrarle imágenes, pueden tener imágenes impresas y hacen juegos en los cuales, bueno, la que saquemos. A ver, mete la mano y saca un dibujo y me vas a decir cuál es el sonido inicial de esa palabra. Entonces se inventan jueguitos o pueden coger un libro y en la hoja que salga. Entonces vamos a ver, abrimos un libro, la hoja que salga, ahí, este dibujo que salió, ¿cuál es el sonido inicial? También pueden hacer ese tipo de juegos con las etapas anteriores, ¿sí? Cuando estén trabajando con ciencia silábica o cuando estén trabajando con ciencia léxica. Eso se relaciona mucho con el aprendizaje lector, ¿no? Porque la conciencia fonológica, específicamente, entonces el niño está desarrollando la habilidad para establecer la relación entre fonema-grafema, ¿verdad? Con todos esos ejercicios de conciencia fonémica, pero también todo eso como se ha integrado, tú trabajas con ciencia fonológica, pero no es que no estés trabajando con ciencia morfosintáctica, ni semántica, ni pragmática. Ya veíamos que todo lo trabajas en conjunto. Tú trabajas todas las habilidades metalingüísticas cuando trabajas la conciencia fonológica. Entonces, trabajas la conciencia fonológica, ahí mismo también trabajas la conciencia morfosintáctica y esto va a aportar en la calidad de la redacción,
¿verdad? Y la conciencia semántica y pragmática en la comprensión. Cuando hablamos de redacción, también está muy relacionado con la fluidez, digamos, a nivel oral, ¿verdad? No escrito, sino a nivel oral, la fluidez. Y conciencia semántica y pragmática que se relaciona con la comprensión, que tiene que ver con el significado que los niños le atribuyen a las palabras que están aprendiendo. Entonces, para estimular la conciencia fonológica es primordial incentivar a los niños a través de ilustraciones, material concreto, canciones, rimas, etc. Todo esto es puros juegos. Y trabajar en forma progresiva de lo más simple a lo más complejo, como veíamos ahorita. Bueno, y aquí vamos a ver otros ejercicios, otros ejemplos, otros tipos de actividades. Entonces, hablamos que vamos de lo simple a lo complejo, ¿verdad? Bueno, pero aquí en estas siguientes diapositivas vamos a ver ese proceso, esas etapas, cómo también lo podemos trabajar con estos ejemplos. Entonces, cuando estés trabajando el sonido inicial, puedes usar este tipo de actividades, ¿verdad? Mira que dice que es de percepción auditiva. Todo eso es percepción auditiva. Tú puedes conseguir material para trabajar esto. Entonces, aquí vamos a marcar el dibujo que suene igual a el sonido que está en este lado. Entonces, O, ¿cuál suena igual a O? Y tú le vas diciendo en voz alta, ¿verdad? O le dices, ¿qué es esto? Esto es un lámpara. Lámpara suena igual a la O, no, ¿verdad? Ojo, comienza con la O, suena igual que el sonido de la O, no. Arpo suena igual que al comienzo que el sonido de la O, no, ¿verdad? Entonces marcamos ojo y así. Nosotros aquí tenemos que obviamente estar pensando muy bien lo que estamos diciendo porque nuestra tendencia es a enfocarnos en la escritura, ¿verdad? La letra O. Bueno, vamos a tratar de hablar del sonido para que el niño siempre esté pensando en eso, en los sonidos, no en los grafemas, no en las letras tanto, ni en el nombre de las letras, ¿vale? Luego, otros ejercicios que para identificar el sonido final de las palabras. Entonces, igual, ¿verdad? Entonces, oveja. Obviamente, pues, tú te fijas en las instrucciones. Entonces, oveja, ¿cuál es el sonido final? El sonido final, en este caso, lo relacionamos con la sílaba final. Bueno, entonces aquí, luna, ¿cuál termina con la misma sílaba que luna? Cuna, ¿verdad? Termina con la misma sílaba. Y aquí estamos de manera indirecta trabajando rimas. Bola suena igual en la última sílaba a pala, ¿verdad? Y también le podemos decir rima con pala, porque suena igual en la última sílaba. Eso es un conocimiento sobre el uso del lenguaje y bien importante y bien complejo. Identificar el sonido que falta. Entonces, completar la palabra con el sonido que falta. Ojo, aquí ya es conciencia fonémica, ¿verdad? Estamos identificando los sonidos de cada fonema. Entonces, ojo, ¿cuál falta? El niño no va a decir la J, debe decir la. El sonido que falta es el sonido. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué sonidos tenemos acá? Tenemos sonido. Tenemos este otro sonido que es R, la R, ¿verdad? Y que es la M. Podemos nombrar o dar el nombre de la letra, pero siempre relacionándolo con el sonido, porque todo lo que tiene que ver con la conciencia fonológica, debemos estar trabajando sobre los sonidos.
Ahora, una sugerencia pedagógica. Por ejemplo, bueno, lo que yo ahorita les estuve modelando en las actividades. Una estrategia pedagógica es cambiar el nombre o el concepto de sílaba por dedos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos dedos, cuántas sílabas tiene esta palabra? O sea, ¿cuántos dedos tiene esta palabra? Entonces tú lo relacionas por ambos lados para que el niño se le facilite mucho más al comienzo entender este concepto, ¿verdad? Entonces, lo puedes estar haciendo con los deditos y marcando las sílabas con tus deditos. Así puede hacer el conteo. ¿Listo? Y después se le pregunta, ¿qué decimos al sacar el primer dedo? ¿Por qué sílaba empieza? ¿Sí? Entonces, casa. Si quitamos el primer dedo, ¿cómo queda? Sa. ¿Sí? ¿Y qué sílaba quitamos? Ka. Entonces, esto ayuda al niño a entender el concepto de sílaba y entender todo este juego y, digamos, manipulación que se le está haciendo a las palabras en estos jueguitos. Este es otro juego. ¿Cuántas sílabas tiene? Entonces, ¿qué es esto? Ajedrez. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Y por qué sílaba empieza? ¿O por qué sílaba termina? ¿O cuál es la primera sílaba? ¿Cuál es la segunda sílaba? ¿Cuál es la tercera sílaba? Todos estos jueguitos los podemos hacer. Asociación, sonido, sílaba, palabra. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos pasando de la conciencia léxica a la conciencia silábica, ¿verdad? Tenemos la palabra abeja. Y esto ayuda visualmente también. Y tú lo puedes hacer, también se lo puedes hacer escrito en una hojita o en un cuaderno, ¿sí? O puedes conseguir en internet, pues, fichas para esto. Pero lo bueno acá que vemos es cómo el niño puede ver y asociar una palabra, cómo se divide en sílabas y cómo se divide en letras, en sonidos, ¿verdad? Cada letra le corresponde un sonido. Y puedes trabajar esto. Y fíjate que aquí, por ejemplo, en esta página que se llama Orientación Andújar, hay muchos recursos para trabajar esto. Y yo les voy a pasar a ustedes una carpeta también con muchas actividades de conciencia fonológica. Ordenar sílabas formando palabras. Bueno, esto es un ejemplo también. Entonces, tenemos aquí tres sílabas, ¿verdad? Y están en desorden. Patosa. Entonces yo tengo que pensar y analizar cómo junto a estas sílabas para formar una palabra. Zapato. ¿Listo? Esto, obviamente, estas actividades ya son escritas, pero inicialmente tú la puedes hacer auditiva, ¿sí? Y ya luego pasas a la escritura, dependiendo de la etapa en la que esté. Obviamente recuerda que se espera pues que tú lo relaciones con el aprendizaje de la escritura y la etapa de la escritura en la que esté el niño. Y ya puedes pasar también a hacer estos jueguitos de manera escrita. Segmentación de palabras. También es una actividad divertida para los niños. Entonces está toda la frase juntica, ¿sí? Y la tenemos es que separar. Mi casa está en la calle Real. Vamos a separar, vamos a acentuar y hacer una fuerte entonación en cada palabra. Mi casa está en la calle Real. Entonces, esta actividad, este tipo de actividad se usa tanto para lo escrito, porque es una estrategia también para trabajar segmentación con la escritura, pero también lo puedes usar a nivel de conciencia fonológica solamente de manera oral o verbal. Canciones que repiten sonidos. Entonces, pues ustedes pueden también buscar diferentes canciones
donde hay sonidos repetitivos. Esto ayuda al niño a desarrollar esa conciencia sobre los sonidos, sobre las sílabas, porque hacen énfasis es sobre determinadas sílabas, ¿no? Listo. Creo que aquí terminamos esta primera parte y yo voy a estar pendiente qué preguntas tienen. Bueno, aprovechen en este momento para que puedan hacerme las preguntas que les surjan. ¿Algunos de ustedes ya han trabajado este tema? Yo voy a ir buscando otras cositas también acá que les voy a compartir. Es la carpeta con algunas actividades. Pero mientras tanto, bueno, ustedes deben aprovechar estos momentos que me tienen por acá para que yo les pueda de pronto orientar y ayudar con alguna situación que no sepan cómo manejar en casa, que estén como eh, eh, inquietos sobre de pronto en esta etapa de la escritura, de la lectoescritura, alguna situación puntual que estén pasando con sus hijitos. Entonces, mientras yo les voy abriendo la carpeta, ustedes pueden ir comentándome si tienen alguna inquietud. Buenos días, Melissa. Bueno, yo sí, dice, esta clase, ayer no pude estar, pero bueno, hoy entendí muchas cosas y básicamente sí, pienso que, pues en mi caso me toca aprender que de hecho hay veces tengo aún a esta problemas con, digamos, en palabras, por ejemplo, yo confundo el labra con labra, entonces empiezo con P o con B, o sea, digamos en ese caso, y lo mismo en la parte de los sonidos de las letras, porque si acaso uno sabe la C, la S, pero hay otras que uno como que, bueno, ¿cómo se pronuncia? Es porque, pues no, o sea, no recuerdo, si me la enseñaron no me la aprendí y quedé como en esa confusión. Entonces a ratos tiene uno ese inconveniente. Entonces sí de pronto tener como dónde me puedo orientar para aprender todo, digamos, todos los sonidos de las letras y así mismo podérselas transferir a él. Y de hecho, pues él tiene 3 años y medio, entonces está en la etapa que me toca enseñarle bien, para así que no tenga más adelante este tipo de inconvenientes como los tiene la mamá. Sí, sí, total. Muchos de nosotras Entonces, estamos en ese problema, Gloria. Bueno, me preguntabas, yo estoy por acá mirando y ya estoy recordando este canal que les comento y estoy buscándolo. Creo que se llama monosilábico. Estoy buscándolo para mostrarles. ¿Listo? ok, A ver sí si es señora, así, perfecto. sí, sí es así. Aquí lo tengo el monito silábico. Sí, realmente yo, bueno, a mí me da la impresión que esto es reciente. Esto del monito, yo no tuve ese recurso realmente. Entonces, eh, le tocó a uno de otra forma. Pero creo que este es un canal muy bueno porque les da a ustedes mucha ayuda, estas estrategias auditivas, ¿no? Como para poder aprender este tema y con sus hijitos también estar estimulando esta parte auditiva. Ya se los voy a compartir la pantalla, Perfecto, gracias. cerrando, cerrando algunas cositas porque me enlentece mucho acá el computador. Listo, entonces aquí les voy a compartir. Este es, mírenlo. Yo puse aquí en el buscador de YouTube monosilábico y me salió acá. El monosílabo. Ah, mire, ya hasta ahora entendí. Monosílabo, ¿no? Esa es la gracia, ¿no? El monosílabo. No es que realmente yo no lo he recomendado mucho para terapias de lectoescritura, para que las mamás lo usen y todo, pero yo nunca
lo usé con mis hijos. Entonces, pues, todos están subidos es en el canal Luna Creciente. No, el canal no se llama monosílabo, ¿no? Se llama Luna Creciente el canal. Entonces, suscríbanse a ese canal y aprovechen ese recurso, ¿no? También ustedes pueden buscar sonidos de las letras del abecedario. ¿Mm? Y ahí salen muchos videos para aprender y ser consciente de cómo suena cada letra. ¿Mm? Entonces, obviamente que sea en español. Y aquí tienen ustedes, pues ya tienen cómo cacharrear acá para encontrar algún video que a ustedes les guste, que les parezca bueno sobre ese tema, sobre para aprender los sonidos de las letras del abecedario. ¿Listo? Bueno, y también, Perfecto, muchas gracias. listo, Gloria, y esta es la carpeta que yo les voy a compartir. ¿Listo? Esta carpeta, de hecho, pues creo que los de calendario A ya tienen esta carpeta, siempre les envío este material. Y aquí ustedes van a encontrar las actividades de conciencia fonológica de las que estamos hablando ahorita. Van a encontrar acá muchas fichas que les pueden servir para apoyar eso. Incluso hay algunos, ahí tengo un programa por edades. Entonces está programa de conciencia fonológica 3 años, programa de conciencia fonológica 4 años y 5 años. Vamos a abrir uno. Esperemos que se abra. Y aparece pues como las explicaciones y aparecen unos ejercicios que les pueden ayudar a ustedes a tener idea de cómo trabajar algunos aspectos de la conciencia fonológica. Segmentación de oraciones, segmentación de palabras, ¿sí? Comparación de palabras, reconocimiento de la sílaba vocálica inicial, reconocimiento de la sílaba vocálica. Aquí seguimos con cada una de las vocales. ¿Listo? Bueno, aquí está por edades, entonces súper chévere porque ustedes así lo van a, pues revísenlo y miran en qué etapa están sus hijitos y cuál etapa de pronto pueden empezar. Que si él de pronto no tiene tiene 4 añitos, pero nunca lo ha trabajado y ustedes quieren empezar a trabajarle el de 3 años, pues arrancan con el de 3 años y aquí están como todas esas ideas. Recuerden que como esto es auditivo, entonces ustedes deben primero preparar, leer, ¿sí? Para poderle hacer esos juegos. No es algo, no es visual, no es escrito, es auditivo. Realmente los trabajos de conciencia fonológica están realmente así orientados. Claro que hay material, cuando tú usas las estrategias de conciencia fonológica de manera gráfica, es porque también lo estás usando para apoyar el proceso escrito, porque es que una cosa se relaciona con la otra, ¿sí? Si tú trabajas esta parte de conciencia fonológica, estás ayudando a tu hijo a que aprenda a leer. De hecho, no necesitas trabajar ningún programa de lectura como tal. No necesitas el libro de Nacho Lee, ni el libro, hay muchos libros igualitos al de Nacho Lee, ¿sí? Donde empiezan a trabajar cada letra del abecedario, entonces empiezan a hacer combinaciones. Sí, por ejemplo, en el orden usual, entonces la M, ma, me, mi, mo, mu, y entonces luego arranca mamá, me, mi, y luego empieza a hacer un montón, y son para leer, son cartillas de lectura, y el niño leyendo un montón de cosas sin sentido, ¿no? Solo por combinar palabras. Entonces, todo esto es innecesario. Realmente yo les digo que pues también por experiencia personal, yo nunca usé con mis hijos cartillas de lectura para aprender a leer. Sí, realmente solamente trabajando muchos ejercicios de conciencia fonológica, con esto
fue suficiente para poder orientar la enseñanza y el aprendizaje de la lectura. Listo, entonces este es un recurso que yo les voy a dejar, voy a ir a mirar preguntas que hayan para luego hablar del otro tema, ¿no? Entonces, si no se hizo conciencia fonológica y ya tienen 5 y 9 años, ¿qué se puede hacer? No, la de 5 años o el niño de 5 o la niña de 5, pues todavía lo puedes hacer con el de esta edad. Y pues dependiendo de la etapa de escritura en la que vaya. Y si tú ves que tiene dificultades para la lectura, trabájale conciencia fonológica desde el nivel básico. Arrancas con el nivel lexical, o sea, la conciencia lexical, a empezar a hacer conciencia de las palabras y de las frases. O sea, cuántas palabras hay en las frases y hacer estos juegos con las palabras. Y ya luego pasas rápidamente, probablemente por su edad madurativa la va a coger súper rápido, luego pasas a hacer juegos con la conciencia silábica, ahí de pronto ya te puedes tomar un poco más de tiempo porque este sí es más complejo este aprendizaje y ya te das cuenta de todas las múltiples formas que hay para jugar manipulando las sílabas de una palabra, incluso sílabas de frases, ¿listo? Y pues tú puedes trabajar esto con él y ya luego pasas a la conciencia fonémica, que ya es acorde a esa edad. Bueno, y el de 9 años, en ese caso, pues ya tendrías que mirar si tiene necesidad de trabajar eso, si él ya está bien en lectura, si ya tiene un buen proceso lector, y si no, tú podrías trabajar también esos juegos, pero no lo trabajes en conjunto, porque obviamente el mayorcito, por su nivel de maduración cerebral, pues va a entender más rápido, a contestar más rápido, y de pronto le va a quitar la posibilidad al menor para que haga su proceso mental, para que analice, piense y responda, porque el mayorcito responde más rápido. Entonces, hacer esos ejercicios por separado, si tú lo consideras necesario de pronto para apoyar la parte de la lectura, que si tiene algunas deficiencias en la lectura. Sí, yo les envío la carpeta por Telegram, me pregunta Andrea. Yo les copio esta carpetica en Telegram. Listo, Camila, ¿cuáles serían los tiempos para ir avanzando en esta estrategia? Entonces, pues, ahí los tiempos, ustedes los pueden relacionar con la edad de sus hijitos, ¿sí? Y con el avance natural que ellos tengan. Recuerden que ahí habían como unas edades relacionadas con cada etapa, pero yo les digo, no se tienen que quedar, no sé, todo un año trabajando la conciencia lexical. De pronto, si ustedes ven que sus hijitos ya la cogieron y ya han hecho muchos juegos y muchas actividades, pues pueden pasar a la conciencia silábica. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden manejar esto, aunque obviamente si trabajan un programa, pues revisan el programa, lo imprimen, ustedes hacen una planeación, de pronto dicen, todos los días vamos a hacer unos 2 jueguitos, unos 3 jueguitos, o lo vamos a hacer día de por medio, o los martes y los jueves vamos a jugar con actividades de conciencia fonológica. Ustedes establecen eso, pero semanalmente debe haber una periodicidad, ¿verdad? Con el trabajo de estas habilidades, que como hablamos, debe haber un proceso sistemático para que se puedan lograr los objetivos. Listo. Ahora les voy a mostrar otra carpeta que les voy a enviar y es la carpeta de las actividades significativas de escritura, que es otro de los recursos que yo les estuve enseñando ayer. Estuvimos hablando de las actividades significativas de escritura, ¿verdad? Entonces, hablamos de las situaciones significativas, para que ustedes puedan hacerlas bien, pues tiene unas etapas, y estas etapas, pues, tienen que ver con identificar el acontecimiento generador, hacer un montaje, hacer luego la producción escrita y luego el intercambio. Entonces, para que ustedes no olviden esas etapas y las tengan en cuenta en sus planeaciones, yo les voy a compartir esta carpeta y este recurso. Aquí ustedes van a encontrar la guía para generar situaciones significativas. Ustedes van a recordar qué se hace en cada etapa y cómo se puede hacer una buena planeación
de una actividad significativa con todas las de la ley. ¿Listo? Incluso ustedes pueden proponer, ustedes saben que los grupos de Telegram están diseñados también para que ustedes, como padres de familia de niños que están en ese grado, puedan proponer actividades. Entonces, de repente, si hay una mamá entusiasta, si hay una mamá que dice, yo quiero generar un espacio con compañeritos para mi hijo, pues ustedes pueden proponer una actividad significativa de escritura, hacer por ahí una al mes, una cada 15 días, y se las ingenian de pronto para hacerla virtual. ¿Sí? Aquí tienen el formato para hacer la planeación, para organizar bien. ¿Sí? El primer punto, origen. Entonces, identificar el acontecimiento generador, descripción del acontecimiento, ¿por qué es significativo? Esa pregunta es bien importante. 2, planeación. ¿Para quién se escribe? ¿Qué se escribe? ¿Para qué se escribe? O sea, ustedes van a planear de antemano, ¿sí? El tipo de texto y la función de escritura que van a usar en esa actividad significativa, ¿no? El contexto, entonces van a mirar, ¿sí? Cómo se va a dar el contacto, en este caso, cómo se va a dar el niño. Recuerden que yo les había hablado de que debe poder estar en contacto con diferentes tipos de texto. Entonces, ustedes van a manejar en la actividad significativa, por ejemplo, una pancarta. Vamos a hacer pancartas, por ejemplo, estamos en el día del agua, entonces vamos a ir a un humedal y vamos a hacer una pancarta para concientizar sobre el cuidado del agua. Entonces, antes de esto, tú tienes que mostrarle al niño cómo se hace una pancarta, para que él sepa cómo se hace una pancarta, el formato de pancarta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí cuando habla de contacto, tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo tú vas a exponer al niño a que él aprenda a usar ese tipo de formato. Y ya luego viene el texto. ¿Qué formato de texto vas a usar? ¿Listo? Renglón, ¿qué tipo de renglón van a usar? Y el formato, ¿listo? Y luego contrastación. El niño va a pegar la pancarta ahí mismo en el humedal, la va a dejar ahí pegado, se la lleva a la casa y la vamos a pegar aquí en la habitación para siempre recordar, ¿sí? Bueno, todo eso, circulación, forma y función. Entonces ahí ustedes tienen como toda esa orientación. Y también les comparto este recurso que es muy chévere, se llama caja de juegos y didácticas. ¿Listo? Esto es un recurso que es muy chévere para poder encontrar estrategias adicionales para trabajar en la lectoescritura. ¿Listo? Entonces, aquí hay unas sugerencias de uso, cómo hacer letras de plástico, un dominó de consonantes, lotería de vocales, lotería de consonantes, teatrino de imágenes, dominó de números, ¿listo? Entonces ustedes aquí van a poder explorar este material también que les va a servir. Y el resto son formatos de actividades significativas de escritura. Por ejemplo, aquí hay, voy a abrir cualquiera, libro de plantas. Entonces, nos vamos a ir al parque y vamos a hacer un libro de plantas. Entonces, va a buscar diferentes hojitas, plantas y flores, escribe el nombre, hace un dibujo y abajo dice, nos sirve para. Recuerden, no olviden que las actividades significativas de escritura se realizan según la etapa de escritura en la que esté el niño, ¿sí? Si el niño tiene 3 añitos y está haciendo garabatos, este formato el niño lo va a llenar haciendo garabatos. No es de que, que como el niño no sabe escribir, entonces no puede hacer esta actividad porque no sabe escribir. No, esas son de las cosas que yo les estoy motivando a que ustedes replanteen sobre la escritura y sobre las formas tradicionales que nos enseñaron sobre ese tema. Entonces, cualquier niño de cualquier edad puede escribir. Si está haciendo pseudoletras, entonces va a llenar este formato con pseudoletras y no va a ser el momento para que te pongas pues a corregirle cómo se escriben las letras. Es un momento significativo de escritura donde lo más importante es el vínculo afectivo con la escritura.
Ya luego vas a tener otros momentos para trabajar, para, como hablábamos ayer, reforzar que el niño pase de su zona de comodidad a su zona de desarrollo próximo y empiece a esforzarse por mejorar, ¿sí? Pero en estos momentos que estamos haciendo estas actividades, no es el momento para corregir. Y también, o sea, para corregir de una forma negativa, ¿no? O de una forma estresante, no, sino que sí puedes ayudarle, si el niño te pregunta, tú le puedes contestar, pero quiero que quede claro que el contexto debe ser muy, muy tranquilo. Mm, y pues también puede suceder que el niño diga, pero yo no sé escribir, ¿sí? Y entonces aquí es donde tú le vas a recordar al niño que él puede escribir con las letras que conozca y de la forma que sepa escribir, porque escribir es comunicar un pensamiento y decirlo por escrito, usando las letras. Entonces, si él conoce las letras, puede usar las letras para escribir. Entonces, si el niño apenas está aprendiendo unas letras, probablemente escriba con esas letras que conozca y no pasa nada. Está bien. Eso se llama, eso lo vimos, ¿verdad? Las pseudoletras o reguero de letras, y eso es viable en estos procesos de escritura significativa. Por ejemplo, mire la licencia de conducción para triciclos. Entonces también el niño llena, pone la foto, escribe su documento de identidad, su nombre y el tipo de transporte y la imagen del triciclo. Hoja de vida. Entonces aquí el niño puede hacer su hoja de vida, escribiendo su nombre, fecha de nacimiento, nombre de la mamá, nombre del papá, comida favorita y mi juego favorito. ¿Listo? Todos estos son recursos, y yo los pongo en contexto, del método Negret, que se implementa a través del programa Letras. Quiero tomarme unos minutos para contarles algo sobre esto, y voy a echar un vistazo aquí a los mensajes. Bueno, me estoy aquí echando para atrás para mirar. Carlos Mantilla, sí señor, yo les voy a compartir la grabación de hoy y la de ayer, no se preocupen. Bueno, súper. Gloria, excelente material, muchas gracias por compartirlo, qué gran ayuda. Bueno, sí, esa es la idea, que esto realmente les sirva para apoyar sus procesos. Estoy viendo, bueno, listo, me alegra mucho que les guste este material. Y sí, como dice Gloria, crear amor por la lectura y la escritura. Sí, no es fácil, no es fácil porque a nosotros no nos enseñaron muchas veces con amor, ¿sí? Sí, a nosotros probablemente nos enseñaron con el regaño, tenemos malos recuerdos de ese proceso de aprendizaje, la lectura y la escritura, pero no podemos repetir esto con nuestros hijitos. Listo, ese material está muy completo. Entonces, ya para terminar, aquí en estos 10 minuticos que me quedan, esta estrategia que les estoy compartiendo y estos recursos que les estoy compartiendo hacen parte del programa Letras, del método Negret, ¿verdad? Todo este fundamento también teórico es extraído pues de los autores que les comenté, Emilia Ferreiro y Ana Teveroski, que son de la línea de Piaget y Vygotsky, pero estos conceptos fueron consolidados en un programa que se llama el programa Letras. Frente a esto les cuento que yo lo conozco muy bien este programa, lo trabajé con mis hijos, porque como yo trabajé en colegios donde lo implementaban, entonces aprendí a implementarlo. Sin embargo, cuando empecé a hacer homeschool, quise tener acceso al programa, pero después de muchos años de intentos y de diferentes experiencias con la editorial, finalmente la editorial no nos permite tener acceso a este programa de manera directa, como familia homeschool, o sea, como persona, si tú vas a la editorial o si tú te comunicas o si tú intentas hacer una compra por la tienda virtual, no te la vendes si no estás unida a una institución que tenga convenio con ellos.
Entonces yo les quiero comentar pues que estoy en el proceso de intentar eh, lograr que la editorial acceda a, a brindarnos apoyo como institución, mejor dicho, ¿sí? Como ya previamente hubo una experiencia con ellos, se hizo el intento, esto fue hace como unos 5 años más o menos, se tuvo un acercamiento con la editorial e intentamos hacer trabajo con familias homeschool. Academia Homeschool no existía todavía, obviamente. Hace 5 años no, porque Academia está hace 4 años, esto era antes. Entonces se hizo contacto, pues ellos tienen el concepto de las familias homeschool que hacen procesos totalmente libres. Entonces, ¿qué sucedía en esa época? Pues una persona podía durar año y medio con un material que estaba programado curricularmente para durar un año. Y pues ellos no estaban, no estuvieron de acuerdo con estos procesos que no estaban sistemáticamente implementados con la propuesta. Entonces ellos finalmente dijeron no, a las familias homeschool no les vendemos el material. En este momento yo me encuentro dando ese paso para que ellos conozcan nuestro programa, que es curricular, que es sistemático y que se podría adaptar muy bien la propuesta del programa Letras en nuestro programa. Entonces estoy precisamente esta semana, hice la llamada y pues estoy a la espera de si se comunican conmigo del área encargada de estos convenios y de evaluar la institución. Igualmente, pues también tenemos otra opción y es uno de los colegios con los cuales tenemos convenio, ¿sí? A través de una de esas instituciones podemos de pronto lograr también tener acceso al programa Letras. Entonces, yo les estaría comunicando, en este momento pues no les puedo decir nada formal, por eso yo les puedo proveer como estas estrategias para que ustedes lo implementen de manera complementaria, pero para el material yo les voy a estar informando, porque como ahorita como todo el tema de la pandemia y todo esto, las editoriales y todo este tema se estancó un poquito y no sé si en este momento haya posibilidad de tener acceso, por ejemplo, al material. Si llegamos a tener acceso al material, yo los voy a citar a un próximo webinar donde les voy a explicar el programa específicamente. ¿Listo? ¿Cómo es? ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son los libros? ¿Cómo se trabaja en cada etapa de escritura? Porque el programa pues se trabaja con las etapas que yo les comenté. Y programamos otro webinar y yo les cuento y les explico específicamente y también obviamente les doy información de cómo poder acceder a los libros a través de uno de los colegios que tenemos convenio. O bien sea si la editorial tenemos una respuesta afirmativa, pero yo creo que esto no va a ser para allá, probablemente, ya sea como proyectándolo para de pronto el otro año, porque hay un proceso de ellos entran a capacitar a la institución y todo esto. Entonces, probablemente no. Sin embargo, yo les tengo noticias y de pronto la otra semana, si las cosas se pueden dar, yo los invito a un webinar para que hablemos del programa específicamente. ¿Listo? Bueno, entonces, pues, eso era básicamente lo que les quería compartir. Por el momento les voy a enviar estas carpetas. Voy a generar un archivo donde estén los videos. Ustedes puedan tener acceso a los videos, a las grabaciones y a las carpetas con los recursos. Bueno, y les hago llegar este paquete a los grupos de Telegram. Listo, entonces cuéntenme si hay alguna otra inquietud. Nos quedan 4 minutos. Cuéntenme, ¿todo claro? ¿Todo bien? ¿Van bien con sus procesos con sus hijos? Bueno, eso es importante, que entiendan pues que es un proceso y que afortunadamente en este proceso de homeschool no tenemos encima, ¿sí? No sé, por ejemplo, un profesor diciendo es que el niño le está haciendo mal, es que no puede pasar el año porque no sabe tal cosa.
porque no sabe leer y escribir a la perfección, pues como algunas instituciones tienen un nivel de exigencia muy alto, yo les quiero en ese sentido decir que vayan tranquilos en el proceso, ¿sí? Si ustedes ven que el niño se le dificulta seguir el ritmo del taller, vayan llevando al niño a ese aprendizaje. Si no lo tiene perfecto, no se preocupe, lo va a seguir consolidando más adelante. El otro año lo va a seguir practicando. No tiene que cerrar el año con el aprendizaje de ese tema y de ese taller todo perfecto. No, en cuanto a lectoescritura, ¿sí? O matemáticas también, que son las dos áreas en las cuales pueden presentarse algunas dificultades. Entonces ustedes van llevando al niño de su zona de comodidad a su zona de desarrollo próximo a nivel cognitivo, le van ayudando a que acceda a ese conocimiento, pero no esperen que lo coja de pronto ya de una, rápido, súper bien, lo tiene súper claro, no. Si no, entonces le dan más tiempito, sacan adelante ese aprendizaje, sacan adelante ese taller y siguen practicando, siguen reforzando. El otro año seguirán reforzando y seguirán practicando. Muchos niños, más o menos hasta el segundo primaria o tercero primaria, consolidan procesos de lectoescritura. Así que no se afanen, y menos aún en homeschool. Bueno, listo. Voy a mirar por acá un mensajito que está en el WhatsApp. Perdón, en el chat. Una duda, ¿qué tan correcto es corregir al niño en su ortografía? ¿Interfiere en su proceso o está bien hacer que borre y escriba correctamente la palabra? De 8 años, segundo primaria. Sí, a esa edad sí. A los 8 años es bueno ya empezar a enseñar y a reforzar ortografía, ¿sí? De hecho, yo empecé ya siendo un poquito más estricta con mi hijo precisamente a los 8 años, el año pasado, este año eh, bueno, perdón, él tiene 8 años, cumple 9 años ahorita. Me refiero a que él está haciendo tercero y el año pasado yo empecé con él también a hacer un poquito más, a que él esté atento a la ortografía. Es el primer paso, que esté atento. Entonces, en ese proceso, tú tienes que hacerlo consciente de las palabras. ¿Sí? Porque a veces ellos están copiando algo y lo copian y no se fijan, ¿sí? Él lee la palabra zanahoria y como a él le suena como una S, pues lo escribe como una S, pero no está observando cómo se escribe. Entonces, lo primero es enseñarle a hacer énfasis en observar, ¿sí? Cuando está leyendo, observe bien cómo se escribe la palabra. No empezamos con reglas ortográficas en ese momento, porque pues, aunque en gramática, en los talleres se aprenden reglas de ortografía, pues esto es bueno, pero muchas veces se aprende la ortografía es leyendo y escribiendo mucho. Así es como se aprende realmente ortografía. Entonces, no con reglas ortográficas. Las reglas ortográficas que sí funcionan muy bien, por ejemplo, son las de la acentuación para las tildes. Esas son reglas que son muy útiles y hay que eso sí enseñarlas y eso va muy relacionado con la conciencia fonológica y la acentuación y entonces tenemos que trabajar la discriminación auditiva y si lo has trabajado anteriormente eso se le va a facilitar, si no lo trabajas para ayudarle también a desarrollarlo. Entonces, pero ya cuando están en esa edad, entonces tú debes empezar a trabajar en esa parte, ¿sí? Cómo se escribe, observe cómo se escribe y yo lo que hago a veces también es, le advierto al niño hay que informarle antes de, ¿no? Entonces hay que decirle, bueno, vas a copiar algunas actividades que son interesantes para hacer con los niños es copia de un versículo diario de la Biblia y la tiene que copiar con buena ortografía, observando bien cómo se escriben las palabras, ¿sí? En un buen cuadernito de caligrafía. Entonces, un versículo diario, ¿sí? O un versículo cada 2 días o cada 3 días, bueno, ustedes miren, ¿sí? Pero para trabajar puntualmente eso, la observación y la ortografía. Entonces, trabajan y están reforzando de manera sistemática ese aprendizaje y se va aprendiendo de forma natural.
¿Listo? Y que borre y corrija, sí, claro, de una manera positiva, le vas a trabajar esto, así, pidiéndole que borre y que escriba la palabra con la ortografía correcta. Joana, con los peques se demora más de lo normal el aprendizaje de cada taller, pero recibimos su consejo de paciencia. Sí, así es, sí. Se los digo porque yo ya sé que eso puede ser una preocupación de ustedes y una carga, porque ya la he escuchado, ya hemos pasado por conversaciones con otras familias y sé que se pueden sentir preocupados por eso y por eso se los digo. ¿Mm? Con paciencia, con tranquilidad, que no tienen a nadie encima diciéndole que el niño no puede pasar el año porque no aprendió a la perfección todo. No, no. Hay que entender que los niños se toman su tiempo y hay que tratar de ir al ritmo de ellos. Pero eso no significa que los tenemos que dejar libres, que aprendan como quieran y cuando quieran. Nosotros guiamos el aprendizaje, pero les damos tiempo para que lo apropien. Ervin, ¿qué tipo de cuaderno es apropiado para empezar a escribir? Sobre todo, ¿qué tipo de renglón? Sí, realmente a los 3 años se maneja el renglón ancho y hay cuadernitos con renglón ancho. Ya luego se pasa a renglón ferrocarril. Digamos, en prejardín ya puedes empezar a trabajar renglón ferrocarril porque ya empiezas a trabajar cuestiones de caligrafía de la letra, las letras que suben y las letras que bajan el renglón, ¿no? Y las letras que se mantienen en el renglón. Entonces puedes apoyarte con el rengloncito ferrocarril a los 4 y a los 5 años. Incluso, por ejemplo, yo que les digo que mi hijo hacemos lo de trabajar ortografía y letra, porque él también todavía a veces me hace algunas letricas feas. Entonces, yo le tengo su cuadernito ferrocarril, él está en tercero, y ahí hacemos el versículo para trabajar la letra, la buena letra, la ortografía y ese tipo de cosas. Entonces, ese libro, ese cuadernito ferrocarril es muy útil para eso. Marcela, si tenemos varios hijos, cada uno tiene un proceso diferente. Sí, claro, aún es más complejo. Algunos necesitan paciencia extra. Sí, necesitamos paciencia extra los que tenemos hijitos varios, o sea, varios, digo yo, es como más de 2. Y de diferentes edades o diferentes etapas. Listo. Bueno, entonces ya no hay más mensajes, no hay más comentarios. Espero que todo esto les haya sido de gran utilidad y quedo pendiente entonces de enviarles los recursos. Ya ahorita mismo que descargue el video, se demora un tiempito en descargar y apenas lo tenga, se los estaré enviando. Bueno, listo, mis queridas familias, fue un gusto, un placer y a mí me alegra mucho y me entusiasma mucho poderles apoyar en todos estos procesos de capacitación para que puedan ejercer esta labor cada vez con mayor propiedad, autoridad, conocimiento, ¿cierto? Bueno, que el Señor les bendiga, los bendiga a todos. Un abrazo y bendiciones. Sí, así es, Marcela. Ánimo para todos y bendiciones para todos.